conocer detalles sobre el reinicio de actividades del sector de la construcción? ¿Te gustaría saber cuáles son las condiciones? Si es así, no te pierdas el resumen de los procedimientos que analizaremos el día de hoy. Bienvenido. Este es el podcast del Grupo Empresarial Roca Bolivia, un espacio destinado a dar información e interactuar con personas que desarrollan actividades comerciales para aprender y ayudarte seleccionando información de interés para emprendedores, empresarios y cualquier persona interesada en desarrollar actividad empresarial. Soy Rodrigo Uriel, estoy muy contento de poder acompañarlos en un nuevo episodio. Más información en rojabolivia.com. Entonces, vamos a ver qué sucede con la construcción. Recordemos que están autorizados para reiniciar sus actividades y hay una serie de elementos que distinguiremos en esta oportunidad. Y atención a quienes están involucrados a otros rubros, puede que conocer de las experiencias de las actividades que se van reiniciando de a poco nos den una mirada que podamos emular, adaptando, como es debido, por supuesto, a nuestra área, las buenas experiencias que vayamos reconociendo en la implementación de estos nuevos modos de hacer empresa y de desarrollar nuestras actividades. Bien, pues, está vigente el Reglamento para el Desarrollo de las Actividades Económicas en el sector de la construcción, básicamente para proteger a los trabajadores del rubro del COVID-19. El reglamento, comentarles a efecto de no caer en textos equívocos u otros que circulan por redes sociales o algún otro instrumento de comunicación, consta de 4 artículos y en su aprobación tienen firmantes los Ministerios de Obras Públicas, Trabajo y Salud. Es, por su naturaleza jurídica, de cumplimiento obligatorio para el sector de la construcción en todas sus modalidades empresariales, ya sea empresas públicas, empresas privadas y aplicable también a personas naturales y jurídicas vinculadas al sector de la construcción. Entonces, uno de los primeros elementos que se desprende de esta normativa es el registro de un plan que tiene que incorporar los protocolos de bioseguridad que se van a implementar en nuestras actividades, específicamente desde el punto de vista emergencia sanitaria. Entonces, una vez elaborado nuestro plan, cada una de las empresas tiene que validar su documento en el Ministerio de Trabajo. Entonces, por deducción supone que el ministerio va a realizar inspecciones y las verificaciones correspondientes. Por supuesto, en el marco de sus competencias, claro está, pudiendo determinar la suspensión temporal de la obra en caso de evidenciar algún incumplimiento de medidas de bioseguridad y también, según los procedimientos que se vayan a implementar, la posibilidad de subsanar alguna falencia para poder desarrollar las actividades en cuanto a la construcción se refiere. Pues bien, ¿cómo desarrollamos estos planes? Vayamos al origen de todo este elemento normativo. Y es que en la construcción, en cuanto a seguridad y salud ocupacional, existen planes de capacitación, planes vinculados a la salud y seguridad en el trabajo, planes en los cuales se toma en cuenta la salud ocupacional y planes también donde puede uno abordar contingencias. Y es acá, en esta última categoría, donde está el, digámoslo así, COVID-19, a efectos de correspondencia normativa. Entonces, el plan del que hablamos debe ser elaborado de conformidad con los elementos normativos del país por el Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, ¿qué tenemos? La entidad que va a desarrollar nuestro plan, el cual, en el marco de lo dispuesto por la Ley General del Trabajo, la Ley General de Higiene y Salud Ocupacional y el Decreto Ley referido a la regulación del sector de la construcción, va a, como cuerpo normativo conformado por los mencionados, darle la facultad al Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional del que hablábamos. Es así como se lo ha denominado, es así como debe crearse una instancia para ver las acciones a tomar en cuanto a las contingencias, en este caso, el COVID-19. Esta instancia está constituida por distintas partes, lo cual lo reviste de paridad, es decir, igualdad entre sus miembros, pues va a actuar como organismo técnico de participación, donde están sus miembros dentro de nuestras estructuras empresariales. Para la normativa, este comité, este procedimiento va a generarse a efecto de enfrentar y evaluar riesgos que puedan presentarse y
por supuesto, se va a activar en esta oportunidad motivado por el COVID-19. Por tanto, ¿tenemos esta entidad conformada dentro de nuestras estructuras empresariales, dentro de nuestras empresas? Probablemente no, porque hay que tomar en cuenta un elemento y recordar, no es por cuarentena que debo aplicar estas disposiciones. No. El procedimiento, y lo diré de esta manera, se suma a las formalidades que la actividad va a tener que cumplir para operar. Y es evidente, ya que no va a haber nadie que tenga una aspiración distinta a la natural de tener una cura, de buscar y de esperanzarse en esta situación. Esta situación es colectiva, de hecho, más la responsabilidad de reducir contagios a corto, mediano y largo plazo debe ser contemplada por nuestra norma y por el ordenamiento jurídico. Entonces, en este caso, ha sido contemplado por los tiempos de pandemia alguna modalidad que cada una de las empresas vaya desarrollando en función del plan del que hablábamos. Por tanto, es de mucha importancia para el sector. Es así que tenemos que elaborar nuestro plan. Para ello, debemos abordar aspectos que tomen en cuenta, considero, 3 puntos fundamentales. El primero, brindar información, concientización, porque si vamos a implementar algún tipo de plan, tenemos que informarlo. Y si tenemos que dar la explicación del por qué algunos procedimientos, la concientización es el paso para que podamos hacer cotidiano un movimiento en el cual nosotros podamos ir desarrollando una normalidad relativa. En esto tenemos que tomar en cuenta que estamos abiertos y debemos estar abiertos a la mejora continua dentro de nuestros sistemas de gestión, teniendo en cuenta que vamos a tener que planificar abriendo las posibilidades de las evoluciones del COVID-19, tenemos que poner en práctica nuevos controles y, por supuesto, hay que verificar los impactos que estamos desarrollando, que estamos obteniendo en función de los planes a implementar. En este caso, para implementar medidas y acciones correctivas en caso de ser necesario. Entonces, el control debe ser coordinado a efecto de cubrir responsabilidades y, déjenme decirles, si son empresa, no ser pasibles de acciones legales por negligencia, con lo cual tenemos que incorporar un procedimiento formal para hacer efectivo nuestro plan, que déjenme decirles, no es un impreso con los aspectos a seguir, sino un instrumento jurídico con la fuerza legal suficiente para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual su redacción debe ser cuidadosamente elaborada. Para quienes quieran algún formato a través de rojabolivia.com, podrán acceder a un operador que los colabore, pero básicamente nuestro plan está conformado por, en primer momento, un estado de situación. Y nuestro documento debe contener un estado de situación. En este punto incluiremos las incidencias del COVID-19, probablemente vinculado al lugar donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades. Sabemos que los contagios, sabemos que la realidad es distinta de acuerdo al área en el que nos encontremos y ese estudio previo inscrito dentro de nuestros documentos será fundamental. Asimismo, establecer un objetivo al momento de conocer el por qué vamos a implementar las acciones de protección. Tenemos que elaborar los alcances y las recomendaciones de seguridad, que las podemos extraer de las recomendaciones a nivel autoridades de salud mundial o nacional. Y hablar de que en obras de construcción, donde incluiremos las restricciones sobre el distanciamiento social establecido, procederemos también con la incorporación de equipos de protección personal. Hay que tener en cuenta que los elementos que vayamos a incorporar son para el personal técnico y administrativo y toma en cuenta las desinfecciones correspondientes tanto en las instalaciones del trabajo como en el transporte implementado, ya que la empresa es la responsable del traslado de sus trabajadores. Asimismo, la información es tan importante, ya sea en señalética o separación de espacios, porque al ingreso estamos obligados a incorporar controles que deben ser rigurosos y debemos establecer nuestra línea de acción. Es decir, que por ejemplo, en caso de existir un sospechoso o alguien que presente síntomas en el trabajo, debemos proceder por medio de los inmediatos superiores, de acuerdo al área correspondiente en nuestra forma de organización. Dicho de otra manera, en nuestro organigrama debemos identificar quiénes son los llamados a actuar y en qué situaciones. Ya que estamos hablando de que deberá activarse un aislamiento, para lo cual se debe destinar un espacio para cumplir dicho efecto y todos los controles deben ser automatizados a efecto de tener éxito en la implementación de nuestro plan. Ahora bien,
Los horarios deben ser también contemplados en nuestro protocolo, esto de conformidad al grado de situación establecido en cada parte del país de acuerdo al grado de contagio que las autoridades correspondientes irán mencionando con el paso de los días. Del mismo modo, el protocolo debe ser presentado acompañando la ficha del empleador, es decir, del propietario o representante legal de la empresa. Esta ficha incluye las generales de ley, vale decir el nombre, domicilio, teléfono, a efecto de tener al responsable. Entonces, para operar en el área de la construcción, se debe previamente preparar la logística y todos los requerimientos para comenzar a trabajar. Partiremos entonces por el permiso de circulación, ¿no es cierto? Debemos ir a recabarlo por los conductos establecidos. También no olvidar a los trabajadores, pues podemos, a partir de un documento con carácter de declaración jurada, establecer una línea de comunicación para que nos proporcionen información sobre el estado de salud que tienen. Y esto va a ser fundamental para, en alguna eventualidad, se requiera activar algún protocolo de aislamiento. Tomar en cuenta que queremos reforzar el control, entonces, dentro de nuestras instancias a través de nuestro plan. Para lo cual también deberemos reforzar la limpieza y probablemente minimizar la ocupabilidad del 50% o menos de personas concentradas en un mismo espacio. Se debe evitar el ingreso a la empresa de visitas, personas ajenas a la organización y o clientes. Estamos hablando de este grupo de personas que probablemente estaban acostumbradas a visitarnos, estábamos acostumbrados a firmar algún tipo de acuerdo. Bueno, pues tendremos que buscar reuniones que no sean presenciales. Deberán ahora efectuarse a través de videoconferencia u otros medios tecnológicos. Esto también debemos incluirlo dentro de nuestro plan y dentro de nuestro protocolo. No es menos importante determinar horarios de ingreso y salida de quienes están trabajando dentro de estos espacios, contando con una planificación de probablemente distribución de horarios de las jornadas laborales, garantizando así el distanciamiento entre los trabajadores establecido y que es necesario. Para quienes son trabajadores, también deberán ver y velar porque el cumplimiento de estos planes sean rigurosos. Y podrán también establecer alguna opinión o alguna línea que haya sido carente para poder avanzar hacia adelante. Es menester, en la implementación de nuestros protocolos, establecer, adecuar y modificar todos los hábitos y rutinas dentro de nuestro trabajo. Esto de acuerdo a las normas del trabajo requeridas para poder controlar cualquier contagio. La información entonces debe ser permanente. Hay que establecer recordatorios, hay que colocar paneles informativos específicos con las medidas de prevención y recomendaciones para evitar cualquier contagio. Así como también debemos establecer instructivos internos que permitan a las personas con mayor vulnerabilidad, definidos por el Ministerio de Salud, que puedan realizar un trabajo con un distanciamiento mayor o determinando finalmente la permanencia en sus casas, de acuerdo a la valoración de cada una de las personas que trabajan con nosotros. Y siendo tan importante la adecuación de los procesos a implementar en la fase de autorización, recomendación, puede incorporarse una capacitación virtual de los trabajadores, en caso, por supuesto, de ser posible, en la medida en la que nosotros vamos, si somos empresa dentro del ámbito de la construcción, pues recabando todos los elementos que nos vayan a permitir trabajar nuestro plan. Hacer a la par todos estos elementos, para que así el proceso de implementación sea mucho más fácil. Ahora, debemos integrar todos estos elementos en cuanto a nuestras fases, nuestros protocolos, y voy a insistir en esto, nuestro plan y ser rigurosos con nuestra redacción. Hay que ser rigurosos con este elemento al momento de establecer en nuestro plan qué va a ser validado como protocolo, como una opción que nosotros vamos a utilizar para que nos autoricen un espacio de trabajo donde adoptamos medidas de bioseguridad. Entonces, si nosotros somos rigurosos, cuidadosos en la redacción que realizamos, vamos a evitar ocasionar inconsistencias jurídicas que posteriormente podrían habilitarnos a algún conflicto. Porque estamos hablando de que estas medidas aplican desde el momento en el que se recoge al trabajador. Y ya lo decíamos, si uno es trabajador,
tendrá que adecuarse a estos elementos y en caso de no estarse adaptando correctamente a nivel empresa estos procedimientos, también poder incidir y poder manifestarse en función de mejorar todo el procedimiento. Entonces, esto aplica desde el momento en el que se recoge el ingreso a la obra, dentro de la obra, y aquí en cuanto a áreas comunes y procedimientos, hasta salir de la misma y volver a nuestros hogares. En todo ese proceso hay, por supuesto, elementos técnicos vinculados a la salud que han sido adoptados. Si gustan, podemos extenderles algunos modelos que les servirán para poder implementar hacia adelante, y eso será fundamental. Ahora, para la adquisición de los insumos a implementar, es fundamental también tomar en cuenta que hay un procedimiento contractual totalmente virtual que recomendamos implementar a efecto de formalizar contratos en el cumplimiento de el distanciamiento social. Un procedimiento que explicaremos en próximos días y que es fundamental para poder avanzar con alternativas dentro de lo que significa el movimiento empresarial, que podemos realizarlas de manera virtual. Pero bueno, ahondaremos en esto seguramente en otras ediciones. Estamos como Roja Bolivia, puedes seguirnos, te invito a que lo hagas en redes sociales, nos encuentras también en rojabolivia.com y es ahí donde vas a encontrar mayor información. Hasta luego.